Buenas noches, queridos hermanos. Vamos con nuestra clase de repaso del curso de Dios Uno y Trino. Siempre, como tiene que ser, iniciamos con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Jesús, porque tú nos has convocado en este momento en tu nombre. Vamos a ponernos, Señor, bajo la protección de tu Madre Santísima. Ella nos ayuda a vivir siempre contigo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Estamos repasando lo que hemos visto ya, y vamos a ver hoy Dios en la tradición de la Iglesia. Hemos visto Dios en la Biblia. Ahora vamos a ver Dios en la tradición de la Iglesia. Como siempre, utilizamos la pizarra. Dios en la tradición. Y siempre es bueno recordar, porque recordar es volver a vivir, qué es la tradición de la Iglesia, ¿no? ¿Qué es la tradición de la Iglesia? Vamos a preguntarnos qué es la tradición de la Iglesia. La tradición es la palabra de Dios transmitida en la vida de la Iglesia. Vamos a subrayar bien la Iglesia transmitida, palabra de Dios. La palabra de Dios transmitida en la vida de la Iglesia es la tradición. La tradición es el contexto donde se lee la Biblia. Ustedes pueden leer, por ejemplo, Segunda de Tesalonicenses 2:15, ahí San Pablo dice que él transmite la palabra de Dios, ya sea por escrito o de viva voz. La tradición hace posible interpretar correctamente la Escritura, porque la Escritura, vamos a poner acá este dibujito, por si acaso no es un féretro, es una Biblia, ¿ya? Sagrada Escritura. Hay que entenderla en la tradición, ¿ya? La Escritura hay que entenderla dentro de la tradición. Y cuando hablamos de la tradición, hablamos de la liturgia, hablamos de los padres de la Iglesia, hablamos de los santos. ¿Dónde se manifiesta la tradición de la Iglesia? En su liturgia, en lo que han enseñado los padres de la Iglesia, en lo que han vivido los santos. Todo eso es la tradición, y dentro está la Escritura. La liturgia transmite la palabra de Dios. Los padres de la Iglesia han transmitido la palabra de Dios. Los santos transmiten la palabra de Dios. La palabra de Dios puesta por escrito, la Escritura, la Biblia. Aquí está la Biblia. Por lo tanto, la Biblia está dentro de la tradición. ¿Qué es la tradición de la Iglesia? Es la palabra de Dios transmitida en la vida de la Iglesia. ¿Y dónde podemos percibir la tradición? En la liturgia,
los padres de la iglesia y los santos. La Biblia está dentro de la tradición. La Biblia es la palabra de Dios puesta por escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo. Y la tradición es la palabra de Dios transmitida en la vida de la iglesia. Por eso la iglesia nos dice que hay que leer la Biblia en la tradición de la iglesia. Dentro de. ¿Se acuerdan el ejemplo que les puse del pan y el horno? ¿Se acuerdan? Si tienes el pan en el horno, está calientito, crocante, le echas la mantequilla y se derrite, ya les estoy dando hambre seguramente. ¿Qué pasa si sacas el pan del horno y lo dejas 3 semanas afuera? ¿Qué pasa si quieres comer ese pan? Te revienta 3 dientes. Lo mismo pasa con la Biblia si la sacas de la tradición. Si sacas la Biblia de la tradición, la Biblia se seca. Cuando la Biblia está dentro de la tradición, la Biblia está siempre hablando, porque está en su contexto. Entonces, vamos a ver Dios en la liturgia, Dios en los padres de la iglesia y Dios en los santos. Hoy vamos a hablar de Dios en la liturgia. Vamos a explicar la presencia de Dios en la liturgia y luego hablaremos de Dios en los padres, Dios en los santos. ¿Qué es la tradición de la iglesia? Es la palabra de Dios transmitida en la vida de la iglesia. La Biblia está dentro de la tradición. La tradición es una realidad viva. La liturgia es viva. Los padres de la iglesia son actuales. Los leemos todos los días, los meditamos. Los santos son actuales. Todos los santos son actuales. ¿Qué santo hemos celebrado el domingo? ¿Quién me dice qué santo hemos celebrado el domingo? 3 alternativas: San Pánfilo, San Pancracio o San Francisco de Asís. San Francisco de Asís, muy bien. Los santos son actuales. Los hermanos evangélicos dicen solo la Biblia. Los católicos dicen la Biblia dentro de la tradición, porque la Biblia no ha caído del cielo como un meteorito. La Biblia ha surgido de una tradición, de la vida de la iglesia. Es la iglesia la que nos ha dicho cuáles son los libros de la Biblia. Vamos entonces con qué nos enseña la liturgia sobre Dios. Hoy día vamos a hablar de qué nos enseña la liturgia sobre Dios. ¿Qué nos enseña la liturgia sobre Dios? En primer lugar, habría que explicar qué es la liturgia. La liturgia es la celebración de la fe. Es la celebración de la fe. ¿Qué es la liturgia? La celebración de la fe. Nosotros celebramos lo importante. ¿Qué es lo que celebramos? Lo importante. Y lo más importante en nuestra vida es Dios. La liturgia es la celebración de la fe. Y nuestra fe es trinitaria. Nuestra fe es trinitaria. Por lo tanto, en la liturgia se celebra la fe trinitaria. Nuestra fe trinitaria
desde el inicio hasta el final. Desde el inicio hasta el final. ¿Cómo empieza la liturgia? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cómo termina todo acto litúrgico? Dios Todopoderoso les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por si acaso no estoy terminando la clase. ¿Cómo empieza la liturgia? Con una bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Haciendo un acto de fe en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Santiguándonos. Así empieza y termina recibiendo la bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La liturgia es la celebración de la fe y nuestra fe es trinitaria. Y en todos los sacramentos aparece la fe en la Trinidad. Aparece la fe en la Trinidad. ¿Cuál es el primer sacramento? El bautismo, ¿no? En Mateo 28, 19, Jesús ha dicho: bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo tanto, la liturgia celebra nuestra fe trinitaria. En la liturgia se celebra la fe trinitaria desde el inicio hasta el final. Comenzamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Terminamos la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Pueden ir en paz. Y toda la celebración expresa nuestra fe en la Trinidad. En todos los sacramentos aparece la fe en la Trinidad, comenzando por el bautismo. En Mateo 28, 19 Jesús dice: bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo tanto, nosotros cuando celebramos la fe, estamos celebrando que creemos en un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Qué nos enseña la liturgia sobre Dios? Que Dios es Trinidad. Toda la celebración se hace en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Toda la celebración. Y vamos con una segunda pregunta muy importante, que todos ustedes seguramente van a responder, porque todos ustedes ya son unos grandes teólogos. He dicho teólogos, no teólogos. ¿A quién se dirige la liturgia? ¿A quién se dirige la liturgia? Vamos a preguntarnos. Tercera pregunta. ¿A quién se dirige la liturgia? Vamos a preguntarnos. ¿A quién se dirige la liturgia? 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 ¿A qué persona divina se dirige la liturgia? Se dirige al Padre Eterno. Muy bien. Al Padre.
toda la liturgia se orienta al Padre por el Hijo en el Espíritu Santo. En el Espíritu Santo. Así se vive la liturgia. Se dirige toda la liturgia al Padre por el Hijo y el Espíritu Santo. Y esto es importante explicarlo porque algunos dicen, Padrecito, están difundiendo la fiesta del Padre. La Iglesia no ha instituido ninguna fiesta del Padre. ¿Por qué? Porque toda la liturgia va dirigida al Padre por el Hijo en el Espíritu Santo. Esto en latín se dice así. Vamos a poner el latín para que aprendan un poquito de latín. Ad patrem per filium in Espíritu Santo. Ad patrem, al Padre por el Hijo en el Espíritu Santo. Toda la liturgia va al Padre por el Hijo en el Espíritu Santo. Y entonces nosotros podemos hacer este dibujito. Padre, vamos al Padre por Cristo. Cristo nos lleva al Padre con la fuerza del Espíritu Santo. Y la Iglesia, acá está la Iglesia se une a Cristo. Cristo es cabeza de la Iglesia. ¿No? Y Cristo es el mediador. Cristo es el mediador. ¿Quién es la más unida a Cristo? ¿Quién es? María. María es la más unida a Cristo. Acá está María. Y están los santos. La Virgen nos lleva a Cristo. Los santos nos llevan a Cristo. La Iglesia es el cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Y Cristo es el mediador. Primera de Timoteo 2:5. Único es el mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. Los hermanos evangélicos usan mucho este texto, Primera de Timoteo 2:5, para negar la intercesión de María y de los santos. La Virgen y los santos nos llevan a Cristo. Cristo es el único mediador que nos lleva al Padre. Esto tiene que estar claro. Cristo nos lleva al Padre con la fuerza del Espíritu Santo. María nos lleva a Cristo. Los santos nos llevan a Cristo. ¿Quién es la cabeza de la Iglesia? Cristo. Y el cuerpo de Cristo, la Iglesia. Por lo tanto, cuando celebramos la liturgia, nos unimos a la cabeza. ¿Quién es la cabeza? Cristo. Y Cristo nos lleva al Padre con la fuerza del Espíritu Santo. Primera de Timoteo 2:5. Único es el mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre como nosotros. Vamos a hacer este dibujo más grande para que quede más claro. Vamos a agrandar el dibujo. No se preocupen que vamos a agrandar el dibujo. El PowerPoint de los pobres también tiene sus dificultades. Es el PowerPoint de los Anahuín.
los pobres de Yahvé. Vamos a agrandar la pizarra. La liturgia se dirige al Padre por Cristo en el Espíritu Santo. Ad Patrem per Filium in Spiritu Santo. Así que ahora vamos a hacer el dibujo más grande para que se pueda ver. No se preocupen que todo tiene solución. Lo único que no tiene solución es morir en pecado mortal. Ánimo. Bien. Vamos a hacer el dibujo más grande. La liturgia se dirige al Padre. El que nos lleva es Cristo. Y nos lleva con la fuerza del Espíritu Santo. Nos lleva con la fuerza del Espíritu Santo. Cristo nos lleva al Padre con la fuerza del Espíritu Santo. Y la Iglesia es el cuerpo de Cristo. Es cuerpo de Cristo. La Iglesia es el cuerpo de Cristo. Por ejemplo, pueden leer Romanos 12, 4 siguientes, Primera de Corintios 12 siguientes. La Iglesia, cuerpo de Cristo. Cristo es cabeza de la Iglesia. La cabeza de la Iglesia. Y Cristo es el único mediador. Único mediador. Primera de Timoteo 2:5. Único es el mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre como nosotros. Y la Virgen está acá, María está acá, y los santos están acá. Por lo tanto, así tenemos que entender la mediación de Cristo. María nos lleva a Cristo, Cristo nos lleva al Padre con la fuerza del Espíritu Santo. Los santos nos llevan a Cristo y Cristo nos lleva al Padre con la fuerza del Espíritu Santo. Dice Primera de Timoteo 2:5, único es el mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre como nosotros. Y todo eso nosotros lo vivimos en la liturgia. En la liturgia vamos al Padre por el Hijo Jesucristo con la fuerza del Espíritu Santo. Nosotros somos la Iglesia, los que están en el cielo, María, los santos, las almas del purgatorio y los vivos. Ustedes que son santazos están por acá, ¿ya? Yo que soy un pecador estoy por acá. Ustedes que son santazos están por acá. Estaban abajito de la barba de San José ustedes. María es, decían algunos santos, el cuello místico de la Iglesia. La Iglesia es el cuerpo místico de Cristo y María es
como el cuello místico de la Iglesia. Entonces, aquí vemos que ad Patrem per Filium in Espíritu Santo. Todos nos unimos a Cristo y unidos a Cristo vamos al Padre. Por lo tanto, cuando nosotros celebramos la fe, todos nos dirigimos al Padre unidos a Cristo nuestro Señor con la fuerza del Espíritu Santo. En eso consiste también celebrar la fe trinitaria. Nosotros celebramos nuestra fe trinitaria. ¿A quién se dirige la liturgia? Al Padre. Entonces no se olvide la fórmula ad Patrem per Filium in Spiritus Sancto. Vamos al Padre por el Hijo en el Espíritu Santo. Y así todos nos unimos a Cristo, nuestra cabeza. Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Y de esa manera, unidos a Cristo, nos dirigimos al Padre con la fuerza del Espíritu Santo. Vamos con la última pregunta para terminar esta clase corta. Todos unidos a Cristo, la Iglesia, cabeza, cuerpo, la cabeza de la Iglesia, Cristo, nosotros estamos acá, nos unimos a Cristo y vamos al Padre. Todo esto ocurre en la liturgia. Todo esto ocurre en la liturgia. Y por eso podemos hablar de las dimensiones que hay en la liturgia. Vamos a colocarlas para terminar esta clase. En la celebración de la misa decimos: por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a poner 4 las dimensiones de la liturgia. Entonces vamos a hacer un esquemita bien bonito, así. Las dimensiones de la liturgia. Tenemos una dimensión trinitaria, ya hemos visto. Porque celebramos la fe trinitaria. Celebramos la fe trinitaria. Nuestra fe es trinitaria. Celebramos la fe trinitaria. La liturgia tiene una dimensión trinitaria. Una liturgia donde no se celebra la fe trinitaria no es una liturgia católica. La dimensión trinitaria es lo primero.
tenemos una dimensión cristocéntrica. Dimensión cristocéntrica. Dimensión cristocéntrica. Porque Cristo es el mediador. Cristo es el mediador. ¿Quién es el mediador? Cristo. Gracias a Cristo vamos al Padre con la fuerza del Espíritu Santo. Sin Cristo no hay nada. ¿Quién es el centro? Cristo. ¿Quién debe ser el centro de tu vida? Cristo. Tenemos la dimensión neumatológica. Dimensión neumatológica. ¿Qué significa neumatológica? Ahora yo estoy enseñando este curso, neumatología, en el ISET. Otra vez unos jóvenes me dijeron qué curso estoy enseñando, les dije neumatología y se quedaron con una cara de asombro porque pensaban que estoy enseñando a echar aire a las llantas. ¿Qué es la neumatología? ¿Quién me dice? Neuma en griego es espíritu. ¿Qué es neumatología? Es el estudio del Espíritu Santo. La dimensión neumatológica lleva a hablar del Espíritu Santo. Cristo se hace presente gracias a la acción del Espíritu Santo. A la acción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el neuma divino. La dimensión trinitaria me habla de la fe trinitaria. La dimensión cristocéntrica de que Cristo es el mediador. Y la dimensión neumatológica, gracias al Espíritu Santo, Cristo se hace presente. Si no viniera el Espíritu Santo, no se realizaría, por ejemplo, la transustanciación. El sacerdote, cuando consagra el pan y el vino, invoca al Espíritu Santo. Viene el Espíritu Santo, el pan y el vino se transforman en el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Cristo. Por lo tanto, ya saben lo que significa neuma. Neuma en griego significa espíritu. Y falta una dimensión muy importante. Quien me escriba qué dimensión falta, piensen, le voy a regalar una Biblia firmada por San Jerónimo. 1, 2, 3, 4, 5, nadie. Se perdieron su Biblia firmada por San Jerónimo. La dimensión eclesial. Dimensión eclesial. Toda la iglesia celebra su fe trinitaria. En la liturgia, toda la iglesia. En la misa está toda la iglesia. El cielo, la sala del purgatorio y nosotros los vivos. Toda la iglesia celebra su fe trinitaria. Toda la iglesia. Aquí tenemos las dimensiones de la celebración litúrgica. En la liturgia se celebra la fe trinitaria. En la liturgia el centro es Cristo. En la liturgia, el que hace posible que Cristo se haga presente es el Espíritu Santo. Y
en la liturgia, toda la iglesia celebra, toda la iglesia. Toda la iglesia celebra su fe. Tenemos dimensión trinitaria, dimensión cristocéntrica, dimensión neumatológica, dimensión eclesial. Las dimensiones son la dimensión trinitaria, la dimensión cristocéntrica, la dimensión neumatológica y la dimensión eclesial. Así que ahí tenemos las dimensiones. Cuando están ustedes en la Santa Misa, por ejemplo, celebran su fe en la Trinidad. Cuando ustedes están en la Santa Misa, se unen a Cristo, mediador. Cuando ustedes están en la Santa Misa, viene el Espíritu Santo, les ilumina. Cuando están en la Santa Misa, están unidos a toda la Iglesia. En primer lugar, a Cristo. Con Cristo, María, San José, los ángeles, los santos. Ahí tenemos las dimensiones de la liturgia para que ustedes escriban y listo. Hasta aquí va a ser la clase, poco a poco. No vaya a ser que alguien sufra un derrame cerebral. Hemos hablado de Dios en la liturgia y no se olviden, cada vez que celebramos la liturgia nos dirigimos al Padre por Cristo en el Espíritu Santo. Gracias por su paciencia. Las fotos de la pizarra se van a colgar en el Facebook. No se preocupen. Lo importante es que queden claras las ideas. Ustedes son personas muy inteligentes. Son muy inteligentes, grandes teólogos. Contemplan la Trinidad. Algunos ya están viendo a la Trinidad. Les voy a dar la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Que el Señor les bendiga. Descansen en paz, tranquilos. Algunos han quedado traumados por la charla de ayer, pero no se preocupen. Cristo ha vencido al diablo. Que el Señor les proteja. Sí.